Bendiga. Que el Señor les bendiga más. Así puestos en pies, vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Romanos 1. Romanos 1 vamos a estar leyendo del versículo 18 al 21. Aleluya. Romanos 1 vamos a estar leyendo del 18 y 21, del 18 al 21, y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aleluya. Y quiero volver a repetir y concentrarme en el versículo 21, que dice nuevamente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hubo una vez un jugador de tenis llamado Arthur Ashe. Este varón sufría de la enfermedad de SIDA, que fue contagiado en el 1893 bajo una transfusión de sangre. Lo peculiar de esto es que este hombre recibe una carta de uno de sus fanáticos, lo cual le decía: ¿por qué Dios te escogió para que tuvieras tan terrible enfermedad? Es interesante porque este le contesta, hombre mundano, le contestó de esta forma la carta. Dice: hace unos 50 años, hace un tiempo, 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis y yo era uno de ellos. 5 millones aprendieron a jugar tenis. 500 millones aprendieron, 500,000 personas aprendieron tenis profesional. 50,000 llegaron al circuito. 5,000 llegaron al Grand Slam. 50 llegaron al Wimbledon. Solamente 4 llegaron a la semifinal. 2 a la final. Y uno de ellos era yo. Cuando yo gané, que yo alzaba mi trofeo lleno de alegría, nunca se me ocurrió darle gracias a Dios por la victoria tan grande que yo había tenido. Ahora yo, aquí postrado en mi cama, convaleciendo, con dolor, ¿por qué habría yo de reclamarle a Dios en este preciso momento bajo lo que me está pasando, si cuando yo estuve bien nunca me acordé de Él? ¿Por qué le traigo esta historia? Estamos viviendo en un mundo donde las personas que están fuera de la iglesia le echan la culpa a Dios de todo. Dios es el culpable de todo lo que le sucede a las personas. Recuerdo que tenía una compañera de trabajo que me decía que no creía en Dios, porque Dios había permitido que su abuela se muriera. Los otros días escuchaba en las redes sociales un varón decir que si Dios era tan grande y tan poderoso, si Dios en realidad existía,
que por qué permitía que hubieran guerras, que por qué permitía que niños murieran, que por qué permitía que gente muriera, por qué permitía que violaran niños, por qué permitía. Entonces, la gente del mundo hace culpable a Dios de todo lo que está sucediendo en este mundo. Y es bien preocupante porque hubo una encuesta publicada en el año 2022, el 15 de mayo, por la Universidad de Chicago, lo cual establecía que menos de un 50% creen en Dios. Cuando nosotros miramos estas estadísticas, amado hermano, es preocupante lo que está sucediendo allá afuera. Es preocupante porque la gente señala a Dios, pero no conoce a Dios. La gente se ha salido de la perspectiva de que hay un libre albedrío, de que Dios le ha dado la capacidad al hombre de escoger entre el bien y el mal. Pero lamentablemente el hombre, el ser humano, incluyéndonos a nosotros, hemos escogido el mal. Vivimos encerrados bajo un estuche llamado carne, que todos sus deseos y pasiones van en contra de el Dios Trino. A eso le sumamos un enemigo que está constantemente como león rugiente, buscando para que nosotros caigamos. Él se goza cada vez que le echamos fuego, cada vez que decimos que Dios no existe, cada vez que le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando. Preocupante es porque una misma encuesta que fue en el 2011 dice que entre 1944 y 2011 un 90% creía en Dios. Entonces estamos hablando de casi 12, 13, 14 años que casi un 50% más ha mermado en lo que es Dios. Ha mermado en creer. La gente, el mismo comportamiento de nosotros como cristianos muchas veces ha hecho que la gente deje de creer en el Dios Trino. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento están haciendo que la gente deje de creer en Dios. Está haciendo que la gente merme, que dude si verdaderamente hay un Dios Trino, hay un Dios de la Biblia, hay un Dios que existe. Y en eso yo me quisiera concentrar en esta mañana. En esto surge el tema. En esta preciosa mañana, ¿a qué Dios conocemos? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores? Estamos poniendo, cuando cometemos nuestro pecado, nuestra mente en el sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Estamos dando honra al Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestro comportamiento. Porque con la boca es bien fácil decirle a Dios, yo te amo, es bien fácil. Pero cuando vamos a la práctica, cuando estamos yendo a la práctica de demostrar en realidad si amamos a Dios o no, ahí estamos fallando. Pareciera ser con los acontecimientos que están pasando en la iglesia
que no conocemos a Dios. Y probablemente si yo le preguntara aquí a ustedes, ¿conocen en realidadmente a Dios? Todos alzarían la mano. Todos alzaríamos las manos y diríamos, claro que conozco a Dios. Pero en realidad estamos haciendo lo que Dios quiere. En realidad nos estamos moviendo hacia lo que Dios desea. En realidad estamos complaciendo a Dios con nuestro comportamiento. Y yo quisiera compartir en esta preciosa mañana con ustedes 4 puntos de los atributos de Dios, que son atributos que conocemos. Pero yo quisiera que usted se pusiera en la mente ante esos atributos si en realidad estamos haciendo lo que debemos hacer. Y quisiera empezar con el primer atributo que dice que Dios es omnipotente. Todos sabemos que Dios es omnipotente. Eso quiere decir que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios está en todos lados. Cuando yo me voy a Jeremías 23, le voy a pedir a Víctor que me ayude con eso, aleluya. En Jeremías 23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no solo desde muy lejos. El 24 dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Todos sabemos que Dios es omnisciente. Ahora, si nosotros sabemos que Dios es omnisciente, ¿por qué nos ocultamos de los humanos? ¿Por qué hacemos cosas ocultándonos de los humanos? ¿Por qué nuestro comportamiento muchas veces negativo nos escondemos de la pastora? Yo no me tengo que esconder de la pastora. Yo no me tengo que esconder, mi comportamiento no se tiene que esconder del hermano. Yo recuerdo una vez que estaba en una actividad de una familia en la antigua iglesia que yo estaba y estábamos ahí adentro y de momento llega una persona azorada. Ay, por ahí viene el pastor, por ahí viene el pastor. Y yo me quedé como que, ¿y? Que llegue, bienvenido sea. ¿Me entiendes? ¿Saben por qué? Porque yo no me tengo que esconder del pastor. Yo no me tengo que esconder del hermano. Cuando yo hago las cosas bien, yo no me tengo que esconder. Y tengo que estar consciente que aunque yo me esconda del que está al lado mío, yo me esconda de mi esposa, yo me esconda de mi papá, yo me esconda de la pastora, yo me esconda del hermano, yo tengo un Dios en los cielos que me está viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces muchas veces nosotros hacemos atrocidades escondidos, como que el hermano no me va a ver. Y quizás el hermano no te ve, quizás nunca se enteró de la atrocidad que hiciste. Pero puedes esconderte de Dios. ¿Crees que va a pasar por alto lo que hiciste? ¿Crees que va a pasar por alto Dios lo que estás haciendo? Entonces, ¿por qué nos escondemos del hermano? ¿Por qué nos escondemos del ser humano como tal cuando hacemos cosas malas? Si de Dios nunca nos vamos a poder esconder. Hagamos lo que hagamos, tenemos un Dios allá arriba que todo lo ve. Tenemos un Dios que está en todos lados. Tenemos un Dios que está mirando nuestro pecado, aunque nosotros creamos que está oculto. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Porque todo lo que hagamos aquí debajo de la tierra, estamos debajo de un Dios poderoso que está en todos lados, que nos va a ver, amado hermano.
Por eso es que usted ve muchas veces que suceden cosas con cristianos a largo plazo, pero son consecuencias de lo que ya tú hiciste en un momento. Son consecuencias del pecado y de las cosas que muchas veces cometemos. Entonces, cuando vemos las consecuencias de las cosas que pasan, le echamos la culpa a Dios de por qué Dios permite eso. Si Él es cristiano, ¿por qué Él sufre? Entonces estamos presentando una cara y negando, estamos puchando a que la gente de afuera crean en un Dios que no existe o en un Dios malo por las consecuencias de un pasado oculto para nosotros, pero que teníamos un Dios que en el preciso momento nos estaba mirando. Y esas consecuencias son parte, amado hermano, de ese 49% allá, de ese 51% afuera que dice que Dios no existe. De ese 51% que le reclama a Dios por aquello que pasa. Porque es que muchas veces creemos que podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Yo recuerdo ver un meme de un amigo que partió con el Señor hace mucho tiempo, que tenía un ser humano sentado en el cielo y una persona simulando a Dios arrodillado, diciéndole: ¿qué tú deseas? ¿Qué tú quieres hacer? ¿En qué te puedo servir? Y estamos equivocados, amado hermano. La razón principal de estar en la tierra, después del trabajo tan grande en la cruz del Calvario, es servirle a Jesucristo. Yo creo que lo más grande es servirle a Jesucristo. No hay nada, amado hermano, más grande que servirle a Jesucristo. Los beneficios son incomparables. Sufrimiento, va a haber luchas, sí, batallas, no paran. Pero ahí donde usted está sentado, usted tiene una llenura que no la llena el dinero, que no la llena el poder, que no la llena nada. Y no porque yo lo digo, es que grandes personas, hombres millonarios que antes estaban en el mundo y ahora están en Cristo, muchos de ellos todavía siguen afuera, pero dicen que sienten un vacío. Y tú dices: ¿cómo vas a sentir vacío si eres millonario, si tienes chavos, si eres artista, si tienes fama? Y no nos estamos dando cuenta de tanto que tenemos, usted estando ahí sentado. Que la paz y el gozo que usted siente no lo va a sentir nunca allá afuera. Pero hay que comenzar a demostrarle al mundo lo que usted siente. Hay que empezar a mostrarle a las personas que en base aunque yo tenga sufrimiento y aunque yo tenga dolor y aunque yo pase por pruebas, yo tengo un Dios en el cual yo confío y yo siento una paz que estando allá afuera no la tengo, no la tendré jamás. Pero es trabajo de nosotros mostrarle al mundo, mostrarle a ese 51% de que tenemos un Dios que sí existe. Tenemos un Dios que nos ha salvado. Tenemos una sangre que nos ha limpiado. Yo no sé si ustedes han sentido lo que significa la carga del pecado. Literalmente yo la he sentido en los hombros. El peso de lo que significa el pecado. He sentido la soledad de lo que es estar fuera de Dios.
Por eso es que día a día en mi oración yo le digo, Dios, no permitas que yo te suelte. Dios, no permitas que yo me aleje de ti, porque tú lo eres todo en mi vida. Y no soy perfecto, claro que no. Si hay alguno perfecto aquí, pase aquí, que le voy a entregar el micrófono. Pero no somos perfectos. Pero eso es otro de los beneficios que nosotros tenemos. Que tenemos un Cristo que murió en la cruz del Calvario, cuya sangre hemos sido lavados, y que se encuentra a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Y yo quisiera que usted se transportara conmigo, porque muchas veces yo me transporto, Jesús diciéndole, Padre, perdónalo por su ignorancia. Padre, perdónalo porque en realidad Él no sabe lo que está haciendo. Padre, perdónalo por esas cosas. Porque acuérdate que yo, te recuerda, yo morí por Él. Clavos traspasaron mis manos por Él. Fui escupido por Él. Fui azotado por Él. Entonces, aunque Dios es extremadamente misericordioso, yo me imagino que Dios dirá, vamos a darle una oportunidad. Pero esa oportunidad muchas veces se convierte en 70 veces 7. Y aunque eso es una bendición, muchas veces lo tomamos como costumbre y por eso es que llegan las consecuencias. Porque recibimos el perdón de Dios, pero seguimos haciendo y seguimos en el mismo comportamiento. Y aunque es beneficioso y damos gloria a Dios y a Cristo por ese trabajo tan grande en la cruz del Calvario, muchas veces Dios tiene que apretarnos. Muchas veces Dios tiene que tomar acción para que nosotros cambiemos. Para que nosotros cambiemos nuestra actitud. Para que nosotros cambiemos nuestro comportamiento. El segundo punto que quiero tocar en esta preciosa mañana es que Dios es omnisciente. Significa que Dios lo sabe todo. También conoce los pensamientos del ser humano y los deseos del corazón. Vamos al Salmo 44, 21. Gloria a Dios. Salmo 44, 21 nos dice, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces, si tenemos un Dios que conoce mi corazón, su corazón, ¿por qué mentimos? ¿Por qué estamos de frente a la persona y le decimos mentira? Cuando sabemos que nuestro corazón es contrario a lo que estamos diciendo. ¿Por qué actuamos hipócritamente muchas veces? ¿Por qué decimos amar al hermano y cuando da la espalda, si lo cogiera y me cogiera en el mundo, le hubiera arrancado la cabeza? Le hubiera hecho triza. ¿Por qué? Si Cristo pensara así, no fuera usted no fuera usted triza hace tiempo. Si Cristo fuera hipócrita con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si en la Biblia dijera que Dios es amor y simplemente Dios lo quisiera fuera destruirte, porque nosotros no merecemos nada. Y en este momento yo diría como Pablo, yo más que ustedes, yo no merezco estar aquí.
merecemos estar sentados ni tan siquiera en una silla. Pero tenemos un Cristo verdadero, un Cristo maravilloso, que no ha sido hipócrita con nosotros. No ha sido hipócrita no tan solo ni de palabras, con hechos. Yo creo que en esta preciosa mañana lo que Dios quiere es que en vez de hablar con palabras, que hablemos con hechos, que hablemos con nuestras actitudes. Que si el hermano no te cae bien, órale a Dios para que cambie tu corazón. Que esos deseos de arrancarle la cabeza al hermano se te vayan. Esos deseos de arrancarle la cabeza al vecino que se te vayan. Porque es que no somos perfectos. Porque es que muchas veces nos da ira y queremos actuar diferente con el jefe. Dios conoce nuestro corazón. Tanto es así que cuando vamos a la Biblia dice que tenemos un David que era conforme al corazón de Dios. Entonces, podría ser eso confuso, porque ¿cómo una persona que comete atrocidades como las que cometió David puede tener el corazón conforme a Dios? ¿Cómo? Pero no vemos que David cometía errores y cometemos errores en nuestra humanidad, pero muchas veces el corazón de humillación, de decirle: Dios, te fallé, perdóname. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no va a rechazar a Dios. Y de la misma manera que negativamente le queremos arrancar la cabeza al vecino, pero muchas veces podemos actuar de una manera, pero nuestro corazón no quiere hacer eso. Pablo decía en el mismo Romanos: porque hago lo que no quiero hacer. Nosotros tenemos que entender que vivimos bajo un estuche llamado carne, que es nuestro peor enemigo. Yo quiero decirle a usted en esta preciosa mañana que si usted cree que su peor enemigo es Satanás, se está equivocando. Porque su peor enemigo es usted mismo. Porque Dios lo creó a usted con autoridad sobre Satanás y sus demonios. Pero cuando muchas veces le abrimos la puerta, que el 110% de las veces eso es lo que sucede, Satanás es como los ratones. Usted deja una rendijita y esto y dice: ¿cómo rayos se metió este ratón aquí? Pues los ratones no tienen hueso. Los ratones se meten por cualquier rendijita así, y así mismo es Satanás. Se mete por cualquier rendijita, por cualquier espacito que usted le dé, ahí se metió él. Y poco a poco, pégasela así, a estirarse. Y poco a poco, aquella brecha que usted abrió, aquella puertita así, cuando usted abre sus ojos, es así de grande, está hundido. Y por eso es que muchas veces vemos gente fuera de la iglesia y tú dices: pero si este varón era una persona consagrada. Por eso vemos tanto apóstatas hoy en día en los altares. Aquel que profesaba a Cristo. Los otros días escuchaba un ministro decir que para todo, que porque había que usar la sangre de Cristo para todo, que si eso era un hechizo. Pero de la misma manera escuchaba hace mucho tiempo un satanista que entró a una botánica con el que lo estaba entrevistando y decía: yo estoy viendo los demonios, pero no nos pueden tocar por la sangre de Cristo. Y yo quiero que usted sepa que no hay nada más grande que la sangre de Cristo. Que ni Satanás, ni sus demonios, ni el reino de las tinieblas pueden resistirse ante eso. En el nombre y la sangre de Cristo está el poder que usted tiene. Pero no le podemos abrir la puerta a Satanás.
tenemos que luchar contra nosotros mismos. Tenemos que luchar contra nuestra carnalidad, contra nuestros deseos, contra los deseos de la carne que van en contra del espíritu. Y muchas veces yo me he visto en esa que digo, pero si tú eres más fuerte, Dios, el espíritu, que la carne. Nosotros, se comentaba el viernes en la clase, empieza a leer la Biblia y a los 15 minutos tiene sueño. Pero viendo Facebook y TikTok podemos estar toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le damos poder y autoridad a nuestra carne, se va por encima de nosotros. Nosotros los cristianos es una vida dura. Yo digo que es una vida dura con bendición. Pero fíjese usted, por más que digamos que nuestra vida es dura, ¿cree usted que ha pasado la mitad por lo menos de lo que pasó Jesucristo? ¿Cree usted que con el poder de Jesucristo, usted teniéndolo, hubiera permitido tanta atrocidad en su vida? ¿Cree que con el poder del Dios Trino maravilloso y poderoso, usted permitiera que viniera un simple humano a matar a su hijo? A escupir a su hijo. A darle en la cara a su hijo. A que le traspasaran clavos. Ahí está la grandeza del Dios Trino y el amor. Ahí está la grandeza de nuestro Cristo, que siendo el más poderoso, se hizo el más humilde. O sea, el Cristo que usted y yo le servimos es doblemente grande. Yo quisiera tener simple y sencillamente, aunque fuera la uña del dedo gordo de la humildad de Cristo. Y créanme que oro por eso. Si nosotros tuviéramos la uña una uña de la grandeza de lo que es la humildad y el amor de Cristo, nosotros fuéramos perfectos, amado hermano. Porque es que Cristo es tan grande, pero a la misma vez tan humilde, a la misma vez tan amoroso, tan grande como su poder. Pero queda de nosotros seguir luchando contra nosotros mismos para poder seguir caminando hacia lo que Él quiere. Seguir caminando hacia el amor, seguir caminando hacia la humildad. Yo creo que en el Evangelio eso es las dos cosas para mí más importantes del Evangelio se llaman amor número 1 y perdón número 2. En eso está basado en el Evangelio, en que Dios nos amó tanto, Juan 3:16, en que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que usted no se pierda. Entonces, ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo voy a ser parte del 51%? Ayer me encontraba del trabajo de mi esposa había un gender revelation de un bebé. Y yo no soy de ir, pero no sé qué me dio que tenía ganas de ir. Y mi esposa me dice, por favor, ve conmigo. Sí, voy a ir. Cuando yo llegué, uno de los esposos de compañera de trabajo de mi esposa, apartado. Tuvimos casi 3 horas en la fiesta.
2 horas y media estuve hablando con él. Me decía, pero es que tú tenías que venir aquí. Es Dios que me está hablando. Entonces, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere con nosotros, porque somos ignorantes. Nosotros tenemos que partir la vida de nosotros con un corazón humilde ante Dios, de que somos ignorantes, reconocerlos. Reconocer que el poder y la gloria es de uno solo. De que cualquiera que está aquí tiene la capacidad de treparse aquí y decir la palabra. No, hermano, eso yo creo que no. Sí, yo creo que sí. ¿O es que acaso ustedes se creen que yo soy mayor que ustedes? ¿O que tan siquiera el pastor o la pastora, con todo lo que sabe para la gloria de Dios, es mayor que usted? Quiero decirle que usted está equivocado. Delante de los ojos del grande, todos somos iguales. Todos tenemos la capacidad. Lo que pasa es que como Dios es tan poderoso y tan organizado, si a todos en el cuerpo de Cristo nos hiciera brazos, no podríamos caminar. Si a todos nos hiciera pies, no pudiéramos agarrar las cosas. Entonces, como cuerpo, fíjese usted, si usted mira su cuerpo, necesita de todos los componentes de su cuerpo. Necesita sus pies, necesita su mano, necesita su voz, necesita sus ojos, necesita sus orejas. Entonces así es el cuerpo en el que vivimos. Necesitamos, todos somos importantes en el cuerpo de Dios. Aquí no hay nadie grande, solamente uno. Entonces tenemos que reconocerlo. Por eso yo arremeto tanto contra supuestamente grandes pastores y evangelistas o gente que entran aquí y van caminando y hay una persona detrás secándole el sudor. Oh, porque sí. Y yo quisiera ver, usted búsqueme en la Biblia donde dice que a Jesucristo alguien le secó el sudor, alguno de los apóstoles. Si eso aparece, yo me aparto hoy mismo. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? No, porque yo soy hijo de un rey. Claro que soy hijo de un rey, pero mi rey es del cielo, mi reino es de la tierra. Yo no tengo por qué tener ningún privilegio aquí. Yo no tengo por qué tener a nadie secándome el sudor y usted está bien y usted está... Porque cuando yo me voy a la palabra, yo tengo el más grande que ha pisado esta tierra, que fue humilde, que caminó humilde, que decía que no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. Entonces nosotros queremos dormir en una caramate terrible. Vamos a Cons y nos metemos en una cama de $4,000 y $5,000 con un matre de $3,000. Y no está mal si usted puede hacerlo. Yo no estoy criticando a nadie. Pero cuando usted pone su corazón en eso, ahí está el error. Cuando pones el corazón en el carro que compraste, que te pudiste comprar un carro de $10,000 para poderlo pagar y venir a la iglesia, y te compras uno de $60,000 para trabajar overtime y no puedes ir a la iglesia porque lo tienes que pagar. Ahí está el error. Y somos así. Somos así.
Y la carne te impulsa a eso. Yo recuerdo que ayer cuando yo me estaba vistiendo, yo no soy de ponerme prendas, ni relojes, ni nada. Mi niño mayor le gustan los relojes y siempre se compra, aunque nunca se los pone, pero siempre los tiene allí en el cuarto. Y recuerdo que me dieron ganas de ponerme un reloj y ponerme y ir bien de esto. Y yo, pero ¿para qué? No estoy diciendo que sea malo, pero si yo nunca me he puesto reloj, ¿por qué ponerme ahora uno? Para aparentar que tengo un reloj o que pudiera tener dinero. Cuando en realidad llegué a la casa y el dueño de la casa en realidad era millonario y era una persona que lo que hacía era servirle a las personas. Una persona del mundo, millonario, que acababa hace 2 semanas de llegar de Dubái sacando petróleo. Es ingeniero petrolero. Pero era un saco de humildad. Y nosotros muchas veces que tenemos un trabajito de 30 pesos la hora, nos creemos que mandamos el mundo. Miramos a la gente por encima del hombro. Como si el dinero o el estatus social que usted tiene, que eso es lo que está pasando hoy en día, significara algo delante de los ojos de Dios. ¿Sabe que ahí donde está sentado usted es más millonario que el mismo o el más grande millonario de cualquiera de las revistas? ¿Sabe usted que el padre de usted es dueño del oro y de la plata? ¿Sabe usted que la mansión que le tienen reservada tiene calles de oro? Pero muchas veces esas cosas se nos van de perspectiva. Y queremos vivir el mundo y envidiamos al que tiene. No vale la pena, amado hermano. No vale la pena. Dios es omnipotente. Es decir, Él es todopoderoso y tiene la suprema autoridad. Vamos a Mateo 19:26, el cual dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es un poquito contradictorio porque reconocemos que Dios es omnipotente, pero nos cae una enfermedad y decimos: ¿y qué vamos a hacer ahora? Vemos que cae el problema y ¿qué vamos a hacer ahora? Es simple, amado hermano, confiar en aquel Dios en el que usted sabe que es omnipotente. ¿Por qué fallamos en nuestra fe? ¿Por qué muchas veces apartamos a Dios de nuestras situaciones cuando se supone que Él tenga el control de toda nuestra vida? Porque muchas veces actuamos así. Tenemos un Dios aquí y queremos a Dios, pero llegan situaciones a nuestras vidas que le decimos: Dios, quédate ahí que vengo ahora. Y queremos tomar nuestra propia actitud y queremos tomar nuestro propio juicio y queremos meter las manos en lo que Dios se supone que tenga el control. Cuando ya sabemos que no podemos, que estamos hasta aquí, le decimos: Dios, ayúdame. Entonces lo dejamos allí, pues entonces venimos: Dios, ¿me puedes ayudar? Entonces tenemos que reconocer que Dios es omnipotente, pero Dios no es omnipotente simplemente para nuestra conveniencia. Dios es omnipotente siempre. Y nuestras actitudes y nuestros problemas y nuestras situaciones, por más fuerte que sea, no va a mermar la omnipotencia de Dios. Entonces tenemos que entregársela a Él. Por más que creamos que tenemos control de una situación,
quien debe tener control de su situación no es usted. Se llama Dios. El cuarto punto que quiero discutir con ustedes es que Dios es soberano. Significa que Dios tiene el poder supremo sobre su creación. La soberanía de Dios implica que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera sin que nadie se lo impida. Gloria a Dios. Y yo quiero que Víctor me ponga ahí Hechos 4:24. Gloria a Dios. Y dice, y ellos habiendo oído alcanzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reconocemos la soberanía de Dios. Pero muchas veces nuestras actitudes no van a la corte con la soberanía de Dios. Porque nosotros queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Nosotros queremos mandar a Dios. Tanto es así que un compañero de trabajo me decía, pero a lo mismo que dice la gente del mundo, pero si Dios es tan grande, ¿por qué permite esto? ¿Y por qué permite lo otro? ¿Y por qué permite lo otro? ¿Y por qué? Y yo una vez le di un ejemplo y le digo, si tú tienes tu casa, ¿verdad? Sí. Y si tú compras unos muebles y una decoración y te la llevan a tu casa y lo organizas bien bonito y me invitas a tu casa, y cuando yo vaya a tu casa te digo, no, estos muebles están mal, y comienzo a mover los muebles y comienzo a mover la cafetera y comienzo a mover la nevera y comienzo a mover la estufa y la lavadora, ¿qué tú vas a hacer? Me dice, te boto de mi casa. Le dije, entonces no es justo que Dios te bote de la de él. Ustedes ven por dónde yo voy. Queremos decirle a Dios lo que tienes que hacer muchas veces y que Dios está mal porque hace o porque permite o porque deje de hacer. Pero se nos va de perspectiva la soberanía de Dios. Y reconocemos que Dios es soberano. Reconocemos el poder de Dios. Reconocemos que Dios nos creó. Pero queremos decirle lo que tiene que hacer. ¿Tiene usted alguna autoridad para decirle a Dios que está mal en lo que hizo? Nosotros no tenemos tan siquiera la autoridad de preguntarle a Dios por qué. Y esa es nuestra respuesta del día cuando tenemos una situación. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Por eso comencé con la historia. Porque cuando estamos bien, gracias Dios, tú eres el mejor, que si esto. Pero cuando nos toca pasar por el desierto, que es necesario la mayoría de las veces, y cuando Dios nos hace pasar por el desierto, que es necesario un 110% para nuestro beneficio. Porque yo quiero que usted entienda que nada de lo que Dios hace para nosotros o Dios hace por nosotros es para beneficio de Él. Todo lo que Dios hace es para beneficio de nosotros, la humanidad. Usted y yo merecemos ser consumidos. Pero Dios en su infinita misericordia nos tiene aquí. Dios en su infinita grandeza nos tiene aquí. Pero no es que lo tiene a usted aquí. Dios lo cuida. Dios lo protege. Dios está con usted en todo momento. Usted no tiene que verlo para saber que Dios existe. Una vez una persona atea decía, ¿cuándo tú has visto a Dios? ¿Y cuándo tú has visto a Dios? ¿Y cuándo tú has visto a Dios? ¿Y cuándo tú has visto a Dios? Y a todos los que le preguntó se quedaron callados. Y yo vengo y me paro al lado y le digo, ¿y cuándo tú has visto el viento? Todos se comenzaron a reír menos él.
Dios no se niega a nadie, amado hermano. Amigos en las redes sociales, Dios no se niega a nadie. A Dios lo alejamos nosotros de nuestras vidas. Por eso mi oración constante: no permitas que te suelte, porque Dios no me va a soltar nunca. Dios no te va a soltar nunca. Pero tampoco va a contender contigo cuando tú insistas en soltarlo. Porque tienes la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Dios te la ha dado. Que muchas veces por nuestra ignorancia perdemos esa capacidad y escogemos el mal. La inclinación del ser humano bajo la carne y el pecado es hacer el mal. Pero Dios está ahí. Y para terminar y sustentar, para que ustedes vean que Dios, aunque usted no lo vea, está ahí. Hubo un hombre en la Biblia, conocido por todos, llamado Job. Yo no vengo a contarle la historia a ustedes de que Job es esto. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que muchas veces le servimos a un Dios que no vemos. Venimos a la iglesia, pero hasta que no suceden situaciones en nuestras vidas, no conocemos la veracidad de Dios. Mientras estamos todo bien y todo va al acorde, muchas veces, a medida que las cosas nos siguen yendo bien, nos vamos alejando de Dios. Nos hace ver el mundo como que no nos hace falta a Dios, porque las cosas nos van bien. Y eso es una altimaña principal del enemigo, que lo hace ver que todo está bien y le entrega todo en bandeja de plata. Cuando usted se aleja de Dios y abre los ojos, le quitó todo. Entonces, muchas veces se da cuenta. Y usted ve el 90%, y diría yo hasta más, de los cristianos dice: yo hacía esto y yo hacía lo otro, pero mira dónde estoy. Una vez yo fui a las calles hablando, a repartir comida, y la persona tenía hasta un tiro en la cabeza que había sobrevivido. Y decía: yo hacía esto, yo hacía lo otro en Dios, y mírame cómo estoy. Y a nosotros, a usted que tiene la oportunidad de permanecer aquí, cada vez que le dé el deseo de irse por lo que está sucediendo, mire el de afuera. Mire esas personas deambulantes. Mire la necesidad de muchas personas. Muchas veces no vemos la mano de Dios, pero Dios está ahí. Job pasó por esa situación. El enemigo pidió zarandearlo. Y Dios le dio la oportunidad al enemigo. Pero no lo vas a tocar. No lo puedes tocar. Y Job sufrió por 7 pruebas. Dice que perdió sus posesiones. Dice que perdió sus hijos. Sufrió de una enfermedad física. Su esposa se rebeló contra él. Perdió su buena reputación. Porque la gente creía que la situación de Job, porque eso es otro que sucede, que rápido cuando vemos una persona mala alzamos la voz a juzgarlo. La gente se creía que sus mismos amigos creían que él estaba en pecado, que eso era consecuencia de lo mal que había hecho las cosas, cuando en realidad no era así. Y el ataque de los caldeos y los sabeos a sus criados. Un hombre que se describe como íntegro delante de Dios. Llegó un momento en su vida que pensó que Dios no estaba con él. Llegó un momento en su vida que pensó que Dios lo había abandonado. ¿Y por qué a mí, Dios? Si yo te he servido, si yo te he hecho esto, si yo te he entregado esto, si yo toda mi vida lo he hecho.
lamentablemente, y no es lamentable, pero es nuestra obligación, haga Dios o no haga. Lo que pasa es que Dios en su misericordia nos recompensa estando aquí en la tierra, sin contar la recompensa que tenemos en el cielo. Pero quiero que usted sepa que por más que usted haga para Dios, nunca es suficiente, porque siempre vamos a estar en deuda con Él. Y usted ve que muchas veces hacemos para Dios y Dios sigue, y Dios sigue, y Dios seguirá haciendo, porque es su constitución. Dios siempre lo va a amar a usted, haga lo que haga. Dios no va a amar lo que usted no va a amar y ni va a estar de acuerdo con lo que usted haga, siempre y cuando sea pecado. Pero Dios lo va a seguir amando a usted. La esencia de Dios no va a cambiar, nunca. Dios va a seguir a su lado siempre y cuando usted quiera permanecer al lado de Él. Entonces este hombre pensaba que Dios se había alejado de él por las cosas que estaba pasando. Este hombre no sabía que había un reino espiritual, el cual el mundo en que vivimos, amado hermano, es comandado por el reino espiritual. Estaba sucediendo algo en el reino espiritual que el enemigo había pedido zarandearlo. Él retó a Dios. Había un reto. Quítale todo para que tú veas cómo te maldice. Así le dijo Satanás. Pero Dios sabe quién tenía. Dios sabe quién es usted. Dios sabe su potencial. Más que usted mismo. Por eso es que muchas veces la pregunta, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me escogiste a mí? Y yo se lo he dicho un sinnúmero de ocasiones. ¿Por qué a mí me escoges? Yo soy un hombre lleno de defectos. ¿Por qué me tienes que escoger a mí? Todavía no me ha contestado. Me imagino que a lo mejor me contestará cuando llegue al cielo. Pero todavía no me ha contestado. Si usted se cree que yo estoy aquí parado porque yo soy mejor que usted, vuelvo y le repito, está bien equivocado. Ninguno de los que se para en este altar, en cualquier otro altar, número uno, no son perfectos, y número dos, no hay méritos. No hay nada. Pero ¿qué sucede? A este hombre llegó el momento que vio a Dios cara a cara. Y cuando nos vamos a Job 42, dice, respondió Joab a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre tuvo que pasar por lo que pasó para poder ver a Dios cara a cara. Y muchas veces esas son las situaciones en nuestras vidas, que necesitamos a ver a Dios cara a cara. Y por eso suceden las cosas que suceden en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos cada día más de Dios, amado hermano. Póngase de pie. Yo quiero que usted se vaya de hoy con la perspectiva de que el mundo, en vez de ir en ascenso, va en descenso.
que parte de eso se debe a nuestro comportamiento, a que decimos que conocemos un Dios, pero aunque conocemos al Dios, nuestras actitudes no van al acorde con lo que Dios quiere hacer con nosotros. A que muchos se conocen la Biblia de rabo a cabo, pero no es conocerla, es vivirla. Cualquiera puede conocer esto. Y muchas veces es simple conocerla. Lo difícil es vivirla. Lo difícil es aplicar a nuestras vidas todo lo que dice aquí. Pero nos toca. Nos toca vivir eso. Porque nuestro trabajo en esta tierra es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Que es fácil? No. Pareciera muchas veces ser imposible. Pero fíjese usted si con lo difícil que es o con lo difícil que iba a ser la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en un momento dado hubiera dicho, en vez de decir, Padre, pasa sobre mí esta copa y que se haga tu voluntad y no la mía. Imagínese que la oración de Cristo hubiera sido, Padre, ¿sabes qué? Nada, me cansé, no vale la pena morir por la humanidad. Llévame contigo ahora. Y cuando aquellos soldados fueron a atacarlos, que inclusive Pedro arremetió contra uno, hubiera dicho, Padre, envía a tus ángeles que se lleven, nubla el entendimiento de estos soldados para que no me encuentren, y se hubiera quitado. ¿Dónde estuviera usted si Cristo se hubiera quitado? ¿Dónde estaríamos parados si la misericordia de un Dios no hubiera permitido que su Hijo muriera en la cruz del Calvario? El altar está abierto. Todos necesitamos nuevas fuerzas. Recuerda que Dios no está mirando sus actitudes, Dios está mirando su corazón. No somos perfectos. Todo aquel que quiera la oración puede pasar al frente. Hasta aquí mi parte. Y que Dios los bendiga. Nos despedimos de las redes sociales. Desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad.